Cordial saludo para todos. Mi nombre es Astrid Viviana Calderón. Soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sede Facatativá. A continuación les voy a hablar de una estrategia fisiológica de poda en aguacate, en este caso para el curso de Fisiología de Cultivos. ¿Cuál es la importancia de la poda en aguacate? El crecimiento equilibrado de los árboles. La protección ante factores ambientales adversos, es decir, cambios bruscos de temperatura. Productividad sostenible. Salud del árbol. Mejora de la calidad de los frutos. En el crecimiento equilibrado tenemos un tipo de poda que es la poda de formación. La importancia de la poda de formación es tener una alternancia productiva sobre la carga excesiva de frutos. La mejora en cuanto a la iluminación del 12, distribuir un poco más la iluminación en todo el árbol para que su ciclo sea muy homogéneo. La formación inicial es en las primeras etapas del árbol para garantizar una buena estructura y soportar las producciones altas. Se deben eliminar los brotes no deseados del patrón para garantizar el desarrollo normal. ¿Cuál es el control y manejo? Debemos mantener la altura de los árboles de 2,5 metros por ergonomía y facilidad de la cosecha. La técnica de podas en los primeros 15 meses. Al cumplir los 15 meses como tal, se elige de 3 a 4 ramas vigorosas en forma helicoidal sobre el eje central. Estos se despuntan para estimular el crecimiento de las nuevas ramas o ramas secundarias. Acá tenemos unos ejemplos de lo que debemos hacer, de qué es lo que realmente vamos a retirar en el árbol para garantizar que tengamos estas características importantes en cuanto a la estructura, el buen manejo de la poda. En cuanto a la protección del árbol, en las primeras etapas como tal del árbol, estas son muy susceptibles a las quemaduras por radiación solar. Vemos color marrón en los frutos, en los tallos, en algunas hojas. Por eso es importante hacer un buen manejo del dosel con una poda de aclareo. Los efectos de la radiación, entonces, son esas quemaduras en los frutos y daños en los tallos. Hay una forma de protegerlos que es mediante uso de mallas de sombreado, pero hay que tener cuidado porque necesitamos que tengan suficiente luz solar para poder hacer el proceso natural que es la fotosíntesis. Se puede usar también pintura blanca en los troncos y muy importante el tema de la poda para que tenga un mejor esparcimiento de luminosidad en todo el árbol y que no se concentre en una sola zona y nos pueda afectar con las quemaduras. Hay que hacer esta poda de una manera muy homogénea y garantizar el dosel eficiente. Luego tenemos la poda de producción. La poda de producción, entonces tenemos la producción sostenible, una severa causa y rendimientos reducidos. Entonces nosotros tenemos que garantizar que vamos a seleccionar las ramas que mejor característica tenga, que podemos eliminar esas ramas que están muy débiles, que están muy delgadas. Esto hace que nosotros de cierta manera liberemos el árbol de esas ramas que no necesita, que nos quitan la productividad, que nos afectan como tal la luminosidad. Y luego pasamos con la salud del árbol, la poda sanitaria. El objetivo de la poda sanitaria es retirar las ramas, hojas, flores y frutos enfermos o dañados con el fin de eliminar focos infecciosos. La frecuencia se debe hacer de manera anual. Nosotros siempre debemos mantener un monitoreo de nuestros árboles. Cada vez que identifiquemos que tienen un problema fitosanitario, alguna enfermedad, debemos empezar a retirar esos problemas para que no nos
no, de cierta manera no se propague en todo el cultivo y tengamos mayores pérdidas. Por lo tanto, lo ideal es que anualmente se hace durante, en todo el cultivo, ese tipo de podas. Pero es importante hacer el seguimiento, estar monitoreando. El inicio de la poda, entonces comienza cuando la planta tiene aproximadamente 3 años. Mejora de la calidad. La poda de renovación. La poda de renovación tiene el objetivo de, valga la redundancia, renovar esos árboles envejecidos por enfermedades o manejos inadecuados. Los manejos inadecuados es que uno puede tener ciertos problemas en el tema de fertilización, no está teniendo los nutrientes adecuados, por lo tanto empezamos a ver clorosis, que por lo tanto debemos ir eliminando esas ramas que están cloróticas. Tenemos problemas fitosanitarios, también se deben retirar, hay ramas viejas, todo eso debemos eliminarlo para que la planta tenga su óptimo desarrollo. ¿Cuáles son los tipos de poda? Está la poda parcial, que es reemplazar todas esas ramas que están más afectadas, y son las ramas principales que estén afectadas, se eliminan. Y la poda total es cortar todas las ramas y el tallo principal. ¿Cuál es el procedimiento? Cortar las ramas principales a 1 metro de altura, sellar heridas con pasta de cobre para evitar patógenos. Esto es un sellante importante que no nos deja entrar ningún tipo de virus, ningún tipo de enfermedades, ya que causamos una herida al árbol y por ahí nos pueden ingresar diferentes tipos de patógenos y podemos hacer un problema mayor en el árbol. Seleccionar los mejores brotes para formar una nueva copa. Los cuidados de la poda, operaciones de la poda y cuidados de la poda. Entonces tenemos diferentes formas de realizar la poda, que es el raleo o aclareo, que son seleccionar ciertas ramas e irlas eliminando todas aquellas que están más delgadas, aquellas que tienen esas características que no parecemos que sea conveniente como tal para el árbol. Este raleo o aclareo, pues realmente es una eliminación total de la rama para disminuir la competencia. Estas ramas son generalmente muy vigorosas y también las ramas que son muy débiles también debemos eliminarlas. El desvío, la eliminación ya es de una parte de la rama y el despunte, pues esto es cortar levemente la punta de algunas ramas principales, aquellas que son vigorosas, pues le hacemos un despunte muy leve, aquellas que son medianas las podemos quitar a la mitad y las que ya son muy débiles podemos dejar pocas yemas. La limpieza de las herramientas es súper importante. Es importante desinfectarlas, lavarlas con jabón industrial, usar la pasta cicatrizante también para cada vez que hacemos esos cortes, ya que como lo decía anteriormente, son heridas que estamos causando al árbol y por ahí nos pueden ingresar muchos patógenos. Y podemos usar fungicidas de contacto para evitar cualquier tipo de enfermedad. La importancia de fisiología en este caso, ya que dentro de la fisiología nosotros debemos conocer muy bien los procesos internos de la planta. Debemos saber el ciclo de crecimiento como tal y el desarrollo, ya que debemos tener presente esas etapas críticas como la floración, el llenado de fruto, la reacción de la planta cada vez que hacemos una poda. Todos esos cambios los tenemos que tener muy presentes. Todo eso lo vamos adquiriendo, conociendo como tal la fisiología de la planta, la reacción, el equilibrio como tal del vigor de la planta, la reproducción de la planta, la prevención del estrés. Nosotros cada vez que hacemos una poda podemos causar un estrés en la planta. También necesitamos hacer ensayos, mirar cómo reaccionan em, mediante una poda
hacer esos tipos de ensayos para mirar, porque no tenemos diferentes climas, tenemos diferentes plantas que pueden reaccionar valga la redundancia, muy diferente, por lo cual debemos estudiarlas, debemos conocerlas muy bien. Debemos promover la sanidad, la productividad y la longevidad del árbol mediante la práctica de las podas. Em, las condiciones climáticas también las tenemos que tener muy en cuenta. Les presento las referencias bibliográficas para esta investigación. Entonces, tuve 3 artículos muy presentes, los cuales me ayudaron a entender y poderles transmitir como tal la información. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.